Bueno, nuestra tradicional mesa de encuestadores. Hay mucho de qué hablar. Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Leo? Muy buenas noches. Ulises Beltrán. Encantado, Leo. Francisco Abundis. Leo, ¿cómo Roy estás? Campos. Colegas. Y me da muchísimo gusto recibir en esta ocasión a Lorena Becerra. Ella es la encuestadora de el periódico Reforma, El Norte, todo ese grupo, ¿no? Sí, de Reforma, pero coordino las nacionales. Exactamente. Gracias por venir, Lorena. Muchas Y gracias. déjame comenzar precisamente contigo. Tú has publicado últimamente 2 encuestas y lo que llama la atención es que ustedes traen muy arriba a López Obrador, ¿no? En 48%. Así es, somos de los que traemos, digamos, en la banda más arriba, no somos los únicos, Sí. ¿no? Pero sí, efectivamente estamos registrando una intención de voto de 48% que no se movió después Sí. del debate, ¿no? Exacto. Y Anaya, pues ahorita lo traemos en 30%, 18 puntos por debajo de López Obrador, miden un rezagado tercer lugar con 17 puntos y los independientes muy desdibujados. De hecho. Así es. Eso es lo que traen ustedes. Eso es lo que traemos ahorita. Otra publicada fue la tuya, Ulises. Tú publicaste nada más la efectiva. Sí, nada más. Quiere Bueno, decir... está la bruta en la página, pero... Exacto, pero a ver, dinos los números. ¿Qué es qué? 42, Sí. 9 puntos menos. Exacto. 42, 33, Sí. 19. 42, 33, 19. O sea, 4 más y apretado. 2. Sí, 8. Sí, 9 puntos. Yo soy el más cerrado, Lorena es el más abierto. Y creo que está la tuya, ¿no, Paco? De parametría. Que solamente publicamos bruta. ¿no? Exacto, Que- pero que- nosotros en Oráculos la convertimos en efectiva. Sí, Si no, no se pueden comparar. ¿no? Exacto, para poder comparar. Pero la... No, porque si le haces clic a un cuadrito tienes las brutas, ¿no? También. Sí, Y hay le las haces brutas. clic a y otro las- cuadrito tienes las Pero el efectivas, modelo ¿no? por lo Pero es que la no respuesta es tan diferente. Bueno, es que Si no, no se pueden comparar, punto. La no creo que respuesta es esto distinta. sí debería de ser un tema para esta mesa, no sé si ahora, pero... El de las dos respuestas. O de cómo modelar. las dos no, ¿cómo respuestas. estamos, bruta o no, efectiva? cómo estamos publicando? Porque sí está generando mucha confusión en el público. De hecho, ¿no? El otro día lo veía con Lorena, en realidad recalculada su bruta, que no publicó, porque solamente publicó la efectiva, y la nuestra, prácticamente en el 1, 2, 3 son los mismos números, salvo los números de Margarita del Independiente. Pero si nosotros tuviéramos la misma no respuesta, acabaríamos con un 48. Lo que ves es que nuestra no respuesta es mucho más pequeña. 4 puntos más y a abajo. la hora y acabamos 4 puntos más abajo. O sea, tú ¿Ustedes estás en modelan 14. la no respuesta? No. Nosotros Nada más la excluimos descuentan. la no respuesta. Nosotros tenemos 18% de no respuesta. Tú tienes 14% de no respuesta. No es tanto, pero Margarita la tienes en 7 puntos ya en efectiva, ¿no? 6 en bruta. Sí. Y nosotros tenemos a Margarita en 3 puntos en O sea, efectiva. ustedes nada más descuentan la no respuesta. Ustedes, Así es. Yo no. Ulises, sí la modelan. Sí, no la no respuesta tanto, la respuesta en primer lugar. Sí. Hay 2 cosas, lo he mencionado muchas veces aquí. Consistencia en la respuesta, Sí. o sea, que a la pregunta ¿a quién le vas? Sea consistente con otras. Y la solidez de la preferencia, con base en un análisis de esas 2 cosas, hacemos una estimación. Debo decir que en este momento no difiere de manera sustantiva con respecto a la simplemente eliminar la no respuesta, pero nos ha ocurrido que a medida que pasa el tiempo sí empieza a ser importante y sí hay una... ¿Tú, Jorge, querías decir algo? Perdón, ¿no? No, tampoco. Tú, bueno, lo que sí les quiero decir es que... No, es que es muy interesante porque circuló mucho por las redes y a mí me lo han mencionado mucho, pegaban antes. la nota del Banco Santander. Que es una persona Sí, dentro de filtró. un analista. De Un portugués, es Sí. portugués. Bueno, portugués. no sé quién la filtró, pero es verdadera, el newsletter de Santander, tomando en cuenta la de ustedes, de Reforma, y la de Consulta Mitofsky, diciendo, no, a ver, ustedes están haciendo algo mal con los indecisos o la no respuesta, si calculamos así la no respuesta, etcétera, los resultados son diferentes. Pero Santander no la reconoce institucionalmente. Ah, caray, no, a No, mí me- porque es una filtración. Por eso, pero- O por lo menos adentro hay un debate. Ah, bueno, yo entiendo que sí es de Bueno, verdad, o con sea, que nosotros no, sí- que no es fake. No, Vaya. claro, No, claro, No sé si pero no la... lo pero, que no reconocen es que se haya filtrado. no, pero- que es algo a título personal. Exacto. No Es lo que yo digo. institucional. Por eso, pero Exacto. vaya, no es una Sobre- nota A ver, fake. si- que- No es No, fake. no, no, Sí no. lo Se hizo encuesta, Santander. sí lo hizo Nosotros Santander. tuvimos Analiza una un conversación banco, con o sea, ellos. a ver. Pero ¿por qué no le explicas Sí. al público qué decía? A ver, pues, Primero el título, Primero el título. No, Lorena, que fue la aludida. El título Explícanos qué decía, dijeron, Santander Lorena. Ve fallas en las encuestas de Mitofsky Reforma. Así la cubrieron. Así ¿no? la Así es. cubrieron, ¿no? Sí. Entonces, ojo, ve No, por eso no es Santander, eso es Eje Por eso, Central. pero así la cubrieron, así la cubrieron la Ok. nota. Así es. Y entonces, Sí, ya la nota. para empezar... Yo la vi, a y las mí me utiliza- llegó, ¿no? Y Por las varios utiliza. lados. Sí. Entonces, si ve fallas, ¿para qué las utiliza? Entonces, no es que vea fallas, es que no le gustó cómo se presenta. Y básicamente, para que entienda la gente, dice, a ver, en la Mitofsky, pues voy a hablar de la mía,
Sí. 25% no te contesta. Sí. De esos 25, 20 son de Anaya. 5 no. Sí, sí. Entonces Anaya va ganando. Sí, sí. O sea, básicamente esa es su conclusión. Pero tiene con atrás respecto como a Reforma, carnita, ¿no? Con De respecto por a qué- nosotros también hacen lo mismo, Sí, pero a ver. el tema es que usan, o sea, la nuestra la convierten en efectiva, porque nosotros Sí. sí reportamos, perdón, la convierten en bruta, nosotros reportamos efectiva, y luego usan una encuesta de pop encuestadores, Para que que es una encuesta rechazo. para indecisos, o sea, para hablar... ¿Quién de- es Pop encuestador? ¿Sabemos? Yo la verdad no los conozco. Ah, ok. Pero entonces ellos hablan de los Entiendo que es indecisos. un publicista más que un Ah, ok. investigador. Y utilizan esos indecisos Sí. y el rechazo al López Obrador para sumarlo a la intención de voto de reforma y decir que así se comportaría ese 18% que nosotros excluimos de la preferencia efectiva. Por lo tanto, va arriba Anaya. Ese gravísimo analista error. no sabe nada de encuestas. Ni de suma, Bueno, no, ni de saludos a manzana. nuestros amigos de Santander, hay que decirlo. Yo creo que Sí. aquí el tema de fondo, y creo que sí Santander tiene un punto en el tema, y es lo que Pero- estábamos pero- hablando, de qué hacer con la no respuesta, Pero, con los Leo, indecisos. otra vez, no es Santander, es un investigador portugués del banco. Por eso. Que es un debate pero ya aquí el no- tema con la... O sea, para que no sea institucional. Sí, O sea, exacto, un no tipo es que se Santander. puso creativo y, en fin. Está pero- bien. Pero el tema de fondo, Jorge, es eso, ¿no? Sí, pero- La no respuesta al ítem, ¿no? Sí, pero es que realmente no... Escribió lo un pone artículo muy al bien, respecto. no declara preferencia, Sí. pero si tú ves, varía mucho de empresa a empresa. Y el 14% Francisco, 18, 25 25. Roy, nada más por Sí. poner dos extremos. Evidentemente ahí hay efectos de casa. No es de que la gente no te esté... ¿Qué son efectos de casa Efectos- para la tía de Ulises? que Usos y está- costumbres de cada empresa. Desde dónde pones la pregunta, de si usas Cómo la redactas. urna, cómo redactas, etcétera. Cómo capacitas a tus encuestadores. O sea, puede ser una cantidad de cosas que no sabemos. Es una caja negra Si donde la haces en aventamos tableta o en papel. todo. ¿Qué día levantas? Entonces, el término de indecisos, pues, la verdad, digo, es un exceso. Parte ha sido nuestra culpa porque muchas veces se ha hablado así. Sí, es una Pero manera en- de simplificarlo. Pero en realidad yo creo que de ese porcentaje en ese grupo de la no respuesta, los indecisos deben ser como 40%. Y cuando tú ves todas sus Cuando mucho. características, Ok, es menos. gente que no le interesa la política. Son Son abstencionistas. que- Son abstencionistas. Sí. O Se sea, lo de- voy a poner así porque a mí me lo preguntan mucho y, bueno, yo tengo mi respuesta, pero se lo pongo a ustedes. Muchos creen, es que faltan los indecisos. Sí. Todavía No. puede ganar Anaya o Mit porque faltan los indecisos. Eso ya Ustedes es un también lo argumento. han oído. Todos los políticos Pero que dicen eso en sí mismo ya Es es un falso argumento. Entonces, ¿qué Falso. sería asumir Típica. que todos esos son indecisos, y que sí están todos en una preferencia monolítica por un Exacto. candidato y ese día todos van a salir a votar en hacia un bloque solo lado. por ese Cual candidato? no. Es completamente De irreal. hecho, Muchos que- se van a abstener, muchos van a. El que le Incluso llames con los observadores, indecisos, con Bronco, otros ya es un y- error. y El muchos que le van a- llames indecisos ya es un problema. Ya es un error. Y es un error conceptual. Sí. Porque no son ¿Cómo les indecisos. podemos llamar? Es no respuesta. Yo les digo, no declara, yo Es les no digo, respuesta. no declara. No declarada. No declara. No Así declara. de fácil. Pero entonces es falaz el argumento de que como faltan la no respuesta o la no declara, Falso. todavía hay Falso. posibilidades Eso- de ganarle a los eso es Es asumir- una de las etapas típicas de la cobertura de una campaña. Sí. Primero salen las encuestas, las ven, Sí. entonces, pero entonces ya ganó, no ganó, si va a ganar, no va a ganar, se hace la discusión sobre esto es definitivo o no, y entonces faltan los indecisos. Sí. Entonces esos son los que van a definir la elección o no. Y es la pregunta reiterada que nos hacen de aquí al mira, Leo, es tan sencillo y como- los indecisos van a definir la elección. Lo peor es que al final también, No, después o sea, de la elección, te dicen, ganó porque los indecisos te inclinaron. Mira, en una muestra que creo que sería Todos la- coinciden, en este punto. sería Pero hay un la punto- forma de simplificarlo. En una muestra de 1000 casos, tú debes de seleccionar niveles de participación de 65%, 650 que son los que van a ir a votar, Sí. y descontar 350 que no van a ir Que a no van a votar. ir a votar. Todos esos argumentos de que ese porcentaje corresponde a los que no se han decidido, es como si los 1000 que entrevistaste fueran a votar. Eso es lo que asume ese argumento. Sí. Es lo más falaz que hay. Pero además creo que conceptualmente, ¿cómo medimos indecisos? En realidad yo creo que la pregunta... No declara, no respuesta. No. Ah, ya es estás la hablando de pregunta indecisos. Hay maneras de si preguntar. estás Ah, convencido, ok, ok. digo, por ejemplo, nosotros preguntamos, ¿ya estás convencido por quién votar o todavía tienes dudas de por quién votar? Otras ponen, podrá cambiar tu voto. Sí. Esos son Que como lo indecisos. mido yo. Es
Y si no te has decidido, dímelo, ¿Por quién te favor. inclinas? Se llama Y volátiles. entonces O sea, luego le aunque preguntas, tomes decisión, y son bueno, volátiles. pero te inclinas por alguno, Sí. pero haces expreso en la pregunta, si no tienes tu ¿Y cuántos preferencia, son esos? dímelo. Digo, Son porque 40, yo estoy en 50%. yo estoy en ese Sí. segmento. Yo Varía. todavía no sé Y por qué también voy a varía votar. cómo lo Varía según preguntas. cada elección. No, de hecho, pero lo mejor es muy alto. Sí. Ah. En Sí. seguridad Sí, de también. voto, Sí, por ejemplo, claro. hoy día tienes registrados porcentajes muy distintos de los que tenías hace 6 años. Hace 6 años tenías niveles a estas alturas de 50% de gente que decía que ya sabía qué iba a hacer, y ahorita tienes niveles de 70, 75 en seguridad de voto, lo cual ya te habla de una decisión Lo cual me relativamente permite tomada. irme a la siguiente pregunta, que es pues la gran pregunta que les están haciendo todos ustedes, ¿no? ¿Ya este arroz ya se coció? Sí, ya se arroz. Ya hasta el término ya se volvió cliché, ¿no? Sí, ¿no? Hoy en el Poll of Polls de Oráculos, tomando en cuenta sus encuestas, 45% López Obrador, 30% Anaya, 18% Mid. ¿Ya se coció este arroz? Pues mira, yo creo que, o sea, para nosotros sí es clarísimo que está en los altos 40 López Obrador y la tendencia no es a cerrarse. Lo que hemos venido observando es una tendencia o a Ha venido estabilizarse ganando. o a él a crecer, en realidad. Y lo poco que ha crecido Anaya ni siquiera es un crecimiento, es una recuperación De lo que traía. previa. Sí. Entonces, en realidad, esto no se ve una tendencia a que se vaya a cerrar la elección. Hasta ahorita la tendencia es O se sea, sí, mantiene sí estable. está muy cocinado el arroz. Pues eso es lo que estamos... Bueno, en las últimas mediciones en realidad no creció más. En la nuestra, nosotros ¿No? traemos de febrero acá, sí creció. Pero la No, pero de la fueron 2 última. semanas de diferencia. Ah, nada más. pre y Antes y post de después vacunación. Pero, Exacto. pero el crecimiento de Anaya es muy claro en todas. O sea, si Lo lo nuestro es pones una como recuperación, si lo en pones realidad. como tendencia, ¿Cómo que febrero, si lo mayo pones no. como De medición febrero a mayo única, no. que es la diferencia, ¿no? En la nuestra de febrero a Es decir, mayo, creo que en la de Ulises y ni también siquiera se ha recuperado, crece López Fernando. Obrador y el resto casi no cambia. Creo que en movimientos radicales lo más similar son las nuestras, que Anaya crece. La pregunta aquí sería, ¿será una tendencia? Yo O lo he una visto más burbuja, en porque una luego, burbuja. luego, después No de lo mayo. sabes. De exactamente. cualquier manera que se estudie como tendencia, estadísticamente hablando, son muy pocos datos para hablar de una tendencia indefectible, De acuerdo, clara y de acuerdo. No Todavía. estamos hablando de la historia de los precios del maíz desde 1820 a la fecha. Le salió el Estamos historiador a hablando de Ulises. 5, 6, 7, Sí. 10 casos. Tal. Sí, sí, correcto. Cualquier tendencia que veas efectivamente, se ve claramente casualmente también se ve, por lo menos al final de las curvitas que Oráculos tan cuidadosamente Dice, no, una presenta, colita. ya y al final Una intersección ya ahí. está por lo menos estancado. Cristiano Ronaldo fallando un penal. Es el ejemplo. El país lo pone como si tú me ejemplo y muy preguntas, bueno. es tan poca la serie que, híjole, yo diría, uy, aquí ya esto va a cambiar totalmente. Y No. Pero ya, un hay que elemento- tener la cuidado. validez hay que tener cuidado, son muy pocas observaciones. Pero Hablar de no pasa tendencias, por lo de déjame ver, observaciones, son está muy basado pocas. en miles de simulaciones. Y hay, No por pasa eso, pero quiero decir, son muy pocos los casos, no podemos hacer una tendencia. Esa es lo que nos dijo el otro día Mid, que vino aquí a Televisa, que son muy pocas encuestas. No, eso está. Bueno. Lo de las probabilidades está basado Eso, en miles eso de nos reclamó, simulaciones. Y, Sí, no, y vienen lo hago simulaciones público. con los mismos datos, pero no entremos en Que son pero pocos mis tías casos, de pueblo no que van a sean pocas cortar. encuestas. A ver. Entonces, la otra es, ¿las campañas para qué son, Leo? Para mover. sí, Para claro. mover las cosas. No se ha cocinado esta. No sé si se ha cocinado, no me atrevería a decir que no. O sea, Sí. que va a pasar lo que decimos que va a pasar, pues puede ser. Pero que viene un periodo muy intenso y muy importante de la comunicación política, que históricamente es el periodo donde han cambiado más las cosas. Un poco retrasado, admito. Antes, ya en abril empezaron a moverse las preferencias. A finales de abril hoy ya llegamos a mayo y siguen muy estables. Pero si en algún momento, hay estudios de efectos de medios y claramente demuestran que en el primer periodo de campaña se mueven muy poco, tienes muy pocos efectos de medios y que de mayo en adelante los efectos de medios son más visibles. ¿Son spots de medios, Spots Ulises? y O hoy ya no. noticias. No, noticias. y no sé, Spots si, y Pero yo en creo que este un caso, elemento que yo no puede sé si entregar, son... por favor. A ver, concluye Eso Ulises, nos vamos nada a más quiero una, decir, a una pausa y regresamos. Quiero decir simple y llanamente, ¿van a cambiar o no? No lo sé. Sí. No lo sé, pero lo que sí sé y es demostrable es que el periodo de campaña en el cual es previsible que hay efectos de la publicidad y de la manera como se desempeñan las noticias, apenas empieza
o por lo menos en los Son estudios que he hecho, 54. efectos de medios. No, ya llevamos un mes en los esto. efectos, O sea, pero hace 6 años ya se había perdón, tengo volteado un el segundo y artículo tercer académico lugar. sobre efectos de medios. A ver, En bueno, la de vamos. 2006, y ahí lo que se ve claramente es que hay efectos de medios en la parte última. De las A ver, déjenme, campañas. porque me tengo que ir a una pausa. Sería algo similar a lo que pasa en el Mundial, que la gente conforme se va acercando al Mundial, se va informando más del Mundial y se va, digamos, metiendo En la más al Mundial. preferencia. Me Acá parece de también. sentido común lo que dices, ¿no? Acá con la elección Estoy también. muy ocupado llevando mi vida Sí. y hasta que ya de plano se me viene encima. Digo, nosotros la elección. llevamos años hablando de esto, ¿no? claro, Pero mis la- tías de Puebla no. Sí. Mis tías de Puebla están más No. preocupadas por vender los tamales que hicieron en la noche y porque les vaya bien en la vida. Pero conforme se acerca la elección, En 15 sí, días ya traen los tiene- tamales. De hecho, tema. un indicador de Perdón, esto- perdón, tenemos que hacer una pausa y regresamos en un momento más en nuestra tradicional mesa de encuestadores, que hoy, gracias a Lorena Becerra que se ha integrado a ella, gracias, regresamos en un momento más.